Desarrollo del pensamiento algebraico, etapa 2, lección 8, binomio al cubo. Binomio al cubo. Supongamos que quieres desarrollar un binomio al cubo, por ejemplo, x más y elevado al cubo. X más y elevado al cubo es lo mismo que fuera x más y por x más y por x más y, que es igual, si tomo los primeros dos binomios y los agrupo, x más y elevado al cuadrado, que multiplica por x más y. Ahora, vamos a desarrollar x más y elevado al cuadrado. Espero que se acuerden de las reglas de cómo elevar un binomio al cuadrado. El primer paso, si es un binomio elevado al cuadrado, siempre nos van a quedar como resultado tres términos. Entonces, la regla es la siguiente. El primer término del binomio lo vamos a elevar al cuadrado. X al cuadrado nos quedaría x cuadrada. El segundo término del trinomio es la multiplicación de los dos términos del binomio por 2. Quiere decir que x por y por 2 nos quedaría 2xy. El tercer término del trinomio va a ser el segundo término del binomio elevado al cuadrado. Quiere decir que es y elevado al cuadrado, nos queda más y cuadrada. Este trinomio ahora va a multiplicar por el binomio que tenemos arriba, que es por x más y. Para continuar desarrollando el binomio al cubo, vamos a multiplicar ahora el trinomio por el binomio. Vamos a multiplicar el primer término del trinomio por el primero del binomio, que es x cuadrada por x, nos va a dar x cúbica. Después multiplicamos el segundo término del trinomio por el primero del binomio, que es 2xy por x, que nos va a dar más 2x cuadrada y. Después multiplicamos el tercer término del trinomio por el primero del binomio, que es y cuadrada por x, nos va a dar más xy cuadrada. Después se multiplica el primer término del trinomio por el segundo término del binomio, que es x cuadrada por y, nos da más x cuadrada y. Después multiplicamos el segundo término del trinomio por el segundo del binomio, que es 2xy por y, nos da más 2xy cuadrada. Después multiplicamos el tercer término del trinomio por el segundo del binomio, que es y cuadrada por y, nos da más y cúbica. Después de esto vamos a tener que simplificar los términos que son semejantes. ¿Qué son términos semejantes si se acuerdan? Son los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Por lo tanto, vamos a sumar x cúbica, como no hay otra x cúbica, nada más hay una, pues solamente la bajamos. Después observamos que tenemos 2x cuadrada y con x cuadrada y. Como tienen las mismas variables, los vamos a sumar. 2x cuadrada y más x cuadrada y nos da más 3x cuadrada y. Después observamos que tenemos xy cuadrada más 2xy cuadrada, tienen las mismas variables con los mismos exponentes, nos va a dar la suma a más 3xy cuadrada. Y por último, observamos que tenemos una y cúbica y como no hay con quién sumarlo, solamente lo bajamos. Y ya terminamos de simplificar los términos que son semejantes. Ahora sí, por lo tanto, x más y elevada al cubo nos dio como resultado x cúbica más 3x cuadrada y más 3xy cuadrada más y cúbica. Hay otras maneras mucho más sencillas para elevar el binomio al cubo. Para elevar cualquier binomio elevado al cubo, podemos seguir el modelo siguiente. Binomio al cubo es igual al primer término elevado al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo.
Ejemplo 1. Desarrolla x más 2 elevado al cubo. El procedimiento es el siguiente. Siguiendo el modelo descrito tenemos que x más 2 elevado al cubo, donde el primer término del binomio es x y el segundo término del binomio es 2. Desarrollamos lo que es el binomio al cubo. El primer término se eleva al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Efectuamos las operaciones que nos indican. El primer término que desarrollamos, que es x al cubo, nos quedaría x cúbica, más el segundo término que desarrollamos sería 3 por 2, nos da 6. X al cuadrado nos queda x cuadrada. En el tercer término que desarrollamos sería más, primero sería 2 al cuadrado, que nos va a dar 4. 4 por 3 nos va a dar 12 y nos queda la x, solamente la bajamos. Más el 2 al cubo, quiere decir que el 2 lo vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, va a ser 2 por 2 por 2, que nos quedaría 8. Entonces ya desarrollamos lo que es el binomio, donde x más 2 elevado al cubo nos da x cúbica más 6x cuadrada más 12x más 8. Ejemplo 2. Desarrolla el binomio b-5 elevado al cubo. El procedimiento es el siguiente. Siguiendo el modelo descrito, tenemos que b-5 elevado al cubo, donde el primer término del binomio es b y el segundo término es menos 5. Ahora sí, sabiendo eso, podemos desarrollar el binomio. El primer término del binomio lo elevamos al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Efectuamos las operaciones indicadas. Observamos que el primer término que desarrollamos es b al cubo. B al cubo nos quedaría b cúbica. El segundo término que desarrollamos es 3b cuadrada menos 5. Multiplicamos los signos de más por menos, el signo del más del 3 y el signo del menos del 5. Más por menos nos da menos. Ahora multiplicamos 3 por 5, nos da 15. B al cuadrado nos queda b cuadrada. Ahora, en el siguiente término que desarrollamos, que es el tercero, sería 3b menos 5 al cuadrado. Entonces, primero elevamos el menos 5 al cuadrado, que es menos 5 por menos 5. Nos va a dar 25. El 25 lo multiplicamos por 3. 25 por 3 nos queda más 75. Nos quedó la b, solamente la bajamos. Y el último término que desarrollamos es menos 5 al cubo. Quiere decir que el menos 5 al cubo lo vamos a multiplicar 3 veces por sí mismo. Menos 5 por menos 5 por menos 5, que nos va a dar menos 125. El último término es menos 125. El desarrollo del binomio b menos 5 al cubo nos quedó b cúbica menos 15b cuadrada más 75b menos 125. Ejemplo 3. Desarrolla el binomio x menos c cuadrada elevado al cubo. El procedimiento es el siguiente. Siguiendo el modelo descrito, tenemos que x menos c al cuadrado todo elevado al cubo, donde el primer término del binomio es x y el segundo término es menos c cuadrada. Desarrollamos el binomio. El primer término lo elevamos al cubo, más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Efectuamos las operaciones que nos indican. El primer término que desarrollamos es x al cubo. X al cubo, x cúbica.
El segundo término que desarrollamos es 3x cuadrada menos c cuadrada. Como el signo es negativo de la c cuadrada por el signo positivo del 3, sería más por menos, nos quedaría menos. 3 por el 1 de la c cuadrada y el 1 coeficiente numérico de la x nos quedaría 3. X al cuadrado nos queda x cuadrada con la c cuadrada. Ahora, el tercer término que desarrollamos es 3x menos c cuadrada al cuadrado. Primero vamos a elevar menos c cuadrada al cuadrado. Acuérdense que un número negativo o una variable negativa elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo, porque menos al cuadrado es menos por menos, nos va a dar más. Ahora, cuando elevemos el c cuadrado al cuadrado, acuérdense que multiplicamos exponente por potencia. 2 por 2, 4. Entonces, menos c cuadrada al cuadrado nos va a quedar c cuarta, que nos quedaría con signo positivo, ese término. Entonces nos quedaría más 3 por x por c cuarta. Y ahora el último término que desarrollamos es menos c cuadrada al cubo. Quiere decir que menos c al cuadrado al cubo lo vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. Menos c por menos c por menos c. Acuérdense que un número negativo elevado a una potencia que es el cubo nos va a quedar negativo, porque si multiplicamos el signo negativo 3 veces por sí mismo nos va a quedar negativo. Menos por menos, más por menos, menos. Entonces nos quedaría negativo. Y c cuadrada al cubo siempre se multiplica exponente por potencia. 2 por 3, 6. Entonces nos quedaría menos c sexta. Y es el último término. Entonces, el binomio x menos c cuadrada elevado al cubo nos quedó como x cúbica menos 3x cuadrada c cuadrada más 3xc cuarta menos c sexta. Ejemplo 4. Desarrolla el binomio 3x más 2 elevado al cubo. El procedimiento es el siguiente. Siguiendo el modelo descrito, tenemos el binomio 3x más 2 elevado al cubo, donde el primer término del binomio es 3x, el segundo término del binomio es 2. Desarrollamos el binomio al cubo de la siguiente manera. El primer término lo elevamos al cubo, más 3 veces el primer término del binomio al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Efectuamos las operaciones que se indican. En el primer término que desarrollamos el binomio, que es 3x al cubo, nos quedaría el 3 se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces, que es 3 por 3 por 3, da 27, y x al cubo. Nos quedaría 27x cúbica. En el segundo término que desarrollamos es 3 por 3x al cuadrado por 2. 3x al cuadrado sería 3 por 3, 9, y x al cuadrado, x cuadrada. Nos quedaría 9x cuadrada. Ahora multiplicamos el 9 por 3, que es 27, por el 2, que es 54. Nos quedaría más 54 y x al cuadrado. El tercer término que desarrollamos es 3 por 3x por 2 al cuadrado. Primero, elevamos el 2 al cuadrado, que es 2 por 2, que nos va a dar 4. El 4 lo multiplicamos por el 3, 3 por 4 da 12, por 3, más 36. Y bajamos la x. Más el último término que desarrollamos, que es 2 al cubo, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Y es el último término. Entonces, ya desarrollamos lo que es el binomio 3x más 2 elevado al cubo, nos quedó 27x cúbica más 54x cuadrada más 36x más 8.